Me colocaron junto al bote de basura en la cena familiar y mi madre dijo que era simbólico. Sí, esa fue la palabra que usó, simbólico. Me quedé ahí sentada, parpadeando, tratando de procesar lo que acababa de decir. El olor a guiso recalentado y desinfectante de pino chocaban en el aire. Mis dedos se apretaron instintivamente alrededor del borde de la mesa. Podía sentir la madera barata presionando contra mi palma, anclándome, porque todo dentro de mí de repente se sentía como si estuviera flotando. Ella sonrió desde el otro lado de la mesa. Una de esas sonrisas apretadas y presumidas que ha perfeccionado a lo largo de los años. Se tira lo que está roto, añadió con naturalidad, como si estuviera comentando sobre el clima. Entonces mi padre se rió entre dientes. Esa horrible risa de tono bajo que dice más que las palabras. Lleva años rota. No recuerdo haber parpadeado o respirado. Solo recuerdo cómo mi estómago cayó como si estuviera atravesando el piso sin poder agarrarme de nada. Miré alrededor de la mesa. Nadie dijo nada. Ni mi hermana Diana, que ya estaba ocupada ajustándose el collar de perlas. Ni Mauricio, su esposo, que estaba demasiado ocupado tomando fotos estéticas de las papas asadas para su Instagram. El abuelo quedaba masticando lentamente, con los ojos fijos en su plato como si pudiera ofrecerle una escapatoria. Y ahí estaba mi hija, Valentina, junto a mí. 9 años, cabello rizado atado en 2 coletas desparejas, sosteniendo un vaso de plástico con ambas manos. Me miró con esos grandes ojos suyos, confundida, herida. Ni siquiera pude mirarla por más de un segundo. No así. No con ella viéndome como basura. Intenté reírme. Esa risa hueca y quebradiza que todos usamos cuando intentamos no rompernos frente a personas que quieren vernos rotos. Bueno, supongo que soy la afortunada con la brisa del bote de basura, dije, moviendo ligeramente mi silla. Nadie se rió, ni siquiera por cortesía. Patricia, mi madre, simplemente dirigió su atención hacia el abuelo, preguntándole si quería más salsa, como si no acabara de descartarme públicamente. Mi piel se sentía caliente, como si cada célula de mi cuerpo se estuviera sonrojando de humillación. Podía sentir una gota de sudor deslizándose por mi espalda, aunque la casa estaba helada. Típico. Mamá siempre ponía el aire acondicionado al máximo para las cenas. Decía que mantenía a la gente alerta. Supongo que era su forma de controlar las cosas. Mantener la habitación fría para que nadie se sintiera demasiado cómodo. Para que nadie olvidara quién estaba a cargo. Miré la comida frente a mí. Puré de papas, ejotes y una rebanada de pechuga de pavo seca. Todo se sentía gris, sin sabor. Pinché un ejote, apenas registrando el movimiento de mi propia mano. En mi cabeza, los pensamientos comenzaron a arremolinarse. ¿Por qué vine aquí? ¿Realmente pensé que esta vez sería diferente? ¿Qué me verían, me escucharían? Me había convencido de que esta cena era un paso hacia la sanación. Después del divorcio, me había alejado de la familia. Demasiado juicio, demasiados susurros. Pero extrañaba a la abuela Mela. Extrañaba las cenas dominicales y la risa que no se sentía forzada. Pensé que tal vez las cosas podrían volver a ser normales. Tal vez ellos también me extrañaban. Pero no, extrañaban la versión de mí que mantenía la boca cerrada. La que se disculpaba incluso cuando tenía razón. La que no los incomodaba al existir en su propia maldita verdad. Y aquí estaba yo, sentada junto al bote de basura. Simbólico. Mi mandíbula se apretó. Sentí la mano de Vale encontrar la mía debajo de la mesa, pequeña, suave, pero firme. Y en ese momento, algo cambió. Porque Vale no solo estaba mirando. Estaba a punto de hablar. Y cuando lo hiciera, nada en esa casa volvería a ser lo mismo. Es extraño, ¿no? ¿Cómo puedes entrar a una casa llena de gente que has conocido toda tu vida y aún sentirte como una extraña? Exactamente así me sentí en el momento en que Vale y yo cruzamos la puerta principal de la casa de mis padres esa tarde. El lugar olía exactamente igual. Una extraña mezcla de limpiador con aroma a pino, humo de cigarrillo que se aferraba a las paredes desde hace décadas, y el pan de ajo casero de Patricia. Había música sonando débilmente de fondo. Sinatra, probablemente. Mi papá insiste en que hace que la cena se sienta elegante. Recuerdo haber pensado como nada en esta casa había cambiado excepto yo. No había vuelto aquí en casi un año. No desde que Javier y yo nos separamos. Fue un divorcio feo. De esos de los que la gente susurra detrás de las manos. Y mi familia, ellos no susurraban. Juzgaban abiertamente, ruidosamente. Y cuando no lo tomé en silencio, me empujaron hacia afuera sin decir las palabras. Pero volví por la abuela Mela. Era su cumpleaños 85 y Valentina le había hecho esta ridícula tarjeta con brillantina y caritas sonrientes que le tomó 2 horas.
Estaba tan orgullosa de ella. ¿Cómo podía decir que no? Seguía diciéndome a mí misma que esta cena podría ser diferente. Tal vez había pasado suficiente tiempo. Tal vez los corazones se habían ablandado. O tal vez estaba lo suficientemente sola como para creer en cosas que sabía mejor que esperar. Cuando entramos, Patricia estaba en la cocina, ladrando instrucciones como un general militar. Diana ya iba por su segunda copa de vino blanco, haciendo bromas con Mauricio. Ella me dio una de esas sonrisas bañadas en azúcar, apretada, tensa, como si le dolieran las mejillas. Vaya, te ves valiente, dijo. Valiente. Código de influence para no puedo creer que saliste de casa viéndote así. Forcé una sonrisa. Gracias. Tú te ves filtrada. Diana frunció el ceño, lo que hizo que mi pequeña victoria mezquina se sintiera valiosa. Papá estaba en la sala fingiendo preocuparse por el partido de fútbol en la tele. Cuando entré, asintió hacia mí pero no se levantó. Sin abrazo, sin qué bueno verte. Solo ese asentimiento como si fuera alguien con quien una vez hizo negocios y apenas recordaba. La abuela Mela, sin embargo, se iluminó cuando me vio. Ahí está mi niña, dijo, levantándose más lento de lo que recordaba. Sus manos temblaban, pero su voz aún tenía esa calidez por la que solía vivir. Y mi bisnieta favorita. Ven acá, Valentina. Ella corrió a sus brazos como siempre lo hacía. Vale aún no sentía la tensión en la habitación, pero yo sí. Como caminar en una habitación llena de vidrio delgado que podría romperse si respiraba demasiado fuerte. Ya habían puesto la mesa. La larga mesa de madera que había albergado cada cena navideña desde que tenía 10 años. Y entonces lo vi. Mi asiento. El que estaba junto al bote de basura. Una silla plegable, ligeramente más baja que el resto. Sin tarjeta de lugar, sin cojín. Hice una pausa. Patricia miró hacia acá. Oh, pensé que querrías sentarte cerca de la cocina. Ya sabes, en caso de que Valentina necesitara algo. Claro. Porque en su mundo, una mujer sin esposo siempre debe tener las manos ocupadas. Asentí y no dije nada. No quería comenzar una guerra. Todavía no. Ayudé a Vale a sentarse en su silla, luego me senté en la mía, ya sintiendo que había cometido un error al venir. Y ni siquiera había probado un bocado todavía. La cena comenzó como siempre lo hacía, con Patricia controlando la conversación como una directora de orquesta, guiándonos al resto a través de una sinfonía de sonrisas falsas e insultos apenas velados. Le preguntó a Diana sobre su último caso legal como si acabara de curar el cáncer. Mauricio presumió sobre su nueva inversión en bienes raíces. Cada vez que yo hablaba, era como si dejara caer una piedra en un agujero negro. Nadie respondía. Nadie reconocía. Y luego vino la pregunta. Entonces, dijo Patricia, cortando su pollo asado con precisión casi quirúrgica, ¿sigues en ese trabajo del centro de llamadas? ¿Sigues? Esa palabra ardía. Como si todo lo que hacía fuera temporal, como si mi vida fuera solo una sala de espera hasta que alguien más viniera a rescatarme. Sí, dije, manteniendo mi voz calmada. Sigo ahí. Es estable. Paga las cuentas. Diana saltó. Ay, debes estar agotada, recibiendo llamadas de gente enojada todo el día. Yo lloraría. Lleva años llorando, murmuró papá, sin siquiera levantar la vista de su plato. Diana sonrió incómoda. La abuela Mela frunció el ceño. Sentí la risa antes de escucharla. Ese sonido apretado y ácido que estalló de mi garganta antes de que pudiera tragarlo. Me alegra ver que la familia sigue siendo excelente convirtiendo la cena en una intervención. Patricia ni siquiera parpadeó. Solo estamos preocupados. Has cambiado. Solías tener tanto potencial. Esa palabra. Potencial. Me golpeó como una bofetada. Como si todo mi valor fuera una inversión que nunca cobré. Como si fuera una acción fracasada en su portafolio familiar. Vale levantó la vista de su plato. Su tenedor se detuvo en el aire. Ella podía sentirlo. El cambio. El momento en que las cosas pasaron de incómodas a feas. Intenté reconducirlo. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Bueno, la idea de éxito de algunas personas se ve diferente, dije, tomando mi vaso de agua. Mis manos temblaban. La mía se parece a criar a una buena niña. Llegar al final de la semana. Terapia. Silencio. Luego Patricia sonrió. Esa sonrisa horrible y ensayada. Eso es a lo que me refiero, dijo dulcemente. Solías estar llena de ambición. Ahora hablas como una mujer que se ha rendido. La miré fijamente. Las palabras se formaron en mi cabeza pero se negaron a salir. Me vi a mí misma desde afuera, sentada en esa horrible silla plegable junto a la basura,
rodeada de personas que se suponía debían amarme, protegerme. Y entonces llegó el momento que lo abrió todo. La puse ahí a propósito, dijo Patricia, señalando casualmente hacia mi silla como si fuera solo otro mueble. Es simbólico, en realidad. Hizo una pausa, disfrutando del silencio que creó. Se tira lo que está roto. Diana se rió. Copa de vino en alto. Eso es poético, mamá. Luego papá añadió. Lleva años rota. Y eso fue todo. El mundo se estrechó en sonido, calor y vergüenza. No lloré, no frente a ellos, pero mi respiración se atascó en mi garganta. Mi visión se nubló, no por lágrimas, sino por pura incredulidad. Realmente lo decían en serio. Mis manos se aferraron al borde de la mesa. Podía sentir las astillas de madera presionando contra mis palmas. El aire acondicionado zumbaba sobre mi cabeza, pero yo ardía. Cada parte de mí ardía. Nadie me defendió. Ni siquiera Mauricio, quien al menos tenía la decencia de verse incómodo. La abuela Mela dejó su tenedor. Patricia, dijo en voz baja, con advertencia. Pero mi madre la ignoró. No estoy siendo cruel, mamá. Estoy siendo honesta. Sofía necesita escuchar esto. Mírala. 34 años, divorciada, trabajando en un trabajo sin futuro, criando a una niña sola. ¿Qué ejemplo está dando? Ahí estaba. La verdad que había estado esperando explotar desde el momento en que crucé la puerta. No era sobre mi trabajo. No era sobre mi divorcio. Era sobre control. Sobre el hecho de que me había atrevido a vivir una vida que ellos no aprobaban. A tomar decisiones que no entendían. A existir fuera de su narrativa cuidadosamente construida de lo que debería ser una mujer castellanos. Estoy dando el ejemplo, dije en voz baja, mi voz temblando pero firme, de una mujer que se alejó de un hombre que la hacía infeliz. De una madre que pone a su hija primero. De alguien que está reconstruyendo su vida pieza por pieza, sin pedir permiso a nadie. Pedir permiso, repitió Patricia con desdén. ¿Es por eso que dejaste de venir? ¿Por qué no te dimos permiso? Dejé de venir porque cada vez que lo hacía, salía sintiéndome peor de lo que entré. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diana miró su plato. Papá se limpió la boca con su servilleta, evitando mi mirada. Mauricio revisó su teléfono. Solo la abuela Mela me miraba directamente, con los ojos llorosos pero orgullosos. Y Vale. Mi pequeña Vale, sentada junto a mí con los puños apretados, la mandíbula tensa. Podía ver su pecho subiendo y bajando. Respiraba como si estuviera preparándose para algo. Patricia se inclinó hacia adelante, su voz bajando a ese tono peligrosamente dulce que usaba cuando quería clavar el cuchillo más profundo. Sofía, cariño, solo queremos lo mejor para ti. Pero tienes que admitir que las decisiones que has tomado, bueno, no han sido exactamente inteligentes, ¿verdad? Mamá, dije, mi voz quebrándose, ¿puedes escucharte a ti misma? Me escucho perfectamente bien. Y me gustaría que tú te escucharas también. Antes eras tan brillante, tan prometedora. ¿Y ahora? Ella dejó la frase colgando en el aire como una sentencia sin terminar. ¿Ahora? ¿Ahora qué? Ahora soy una decepción. Ahora soy un fracaso. Ahora soy basura. Sentí que algo en mi pecho comenzaba a quebrarse. No tristeza, exactamente. Algo más profundo. Como la última cuerda sosteniéndome a un lugar al que nunca pertenecí. Y entonces lo sentí. El cambio de Vale junto a mí. Sus pequeñas piernas raspando la silla mientras lentamente se ponía de pie. Me volví hacia ella, confundida. Se subió a su silla, tambaleante pero firme, con la barbilla levantada, los ojos ardiendo. Conocía esa mirada. Era la misma que solía ver en el espejo años atrás, antes de olvidar quién era. Abrió la boca. Y en una sola frase, quemó todo hasta los cimientos. Al principio pensé que solo se estaba levantando para agarrar algo. Tal vez una servilleta, tal vez para susurrar una pregunta. Solo tenía 9 años. Nunca había hecho algo así antes. Pero ahí estaba. Vale, de pie descalza sobre su silla, con las manos apretadas en pequeños puños, su plato empujado ligeramente hacia adelante como si necesitara espacio para anclarse. Toda la mesa se congeló. Incluso Patricia levantó la vista de su pollo asado, el tenedor a mitad de camino hacia su boca. Mi corazón cayó a mi estómago. Vale, susurré, extendiendo la mano hacia ella. Cariño, siéntate. Pero no lo hizo. Su voz era pequeña pero clara. Sus labios temblaban ligeramente, pero sus ojos estaban firmes, fijos en mi padre. Si ella es basura, dijo, ¿entonces por qué tiene su foto en tu cartera? Podías escuchar el zumbido del aire acondicionado.
El tintineo de un tenedor cayendo contra un plato. El roce de una pata de silla deslizándose ligeramente sobre el piso de madera. La miré, atónita. No tenía idea de qué quería decir. Papá parpadeó. ¿Qué? Esta, dijo Vale, levantando su pequeña palma, imitando la forma de una foto. La foto de ella. Me la enseñaste una vez. Dijiste que era tu favorita. Su rostro se puso del tipo de rojo que viene de ser atrapado. No exactamente en una mentira, sino en la verdad que nunca pensó que importaría. Abrió la boca. La cerró de nuevo. Luego, lentamente, sin decir palabra, buscó su cartera. La sacó, torpe. Sus dedos se movieron más lento de lo habitual, como si no quisiera encontrar lo que ella había dicho que estaba ahí. Pero lo hizo. Metida en la funda transparente detrás de su licencia, una foto. De mí. No la había visto en años. Fue tomada el día que Vale nació. Me veía agotada. Mi cabello estaba desordenado y no tenía maquillaje, pero la estaba sosteniendo en la cama del hospital, sonriendo como si acabara de descubrir la luz por primera vez. Él la miró fijamente. Todos lo hicieron. La expresión de Patricia se oscureció. No le gustaba ser derribada de su trono. Eso no prueba nada, murmuró, alcanzando su copa de vino. Pero algo en la habitación había cambiado. El silencio ya no era incómodo. Era ruidoso. Crepitaba con todas las cosas que nadie podía retractar. Y mi hija acababa de hacer un agujero en su pequeña narrativa con una sola frase pura y puntiaguda. Lo sentí en mi pecho. No orgullo exactamente. Algo más profundo, algo más silencioso. Como reconocimiento. Como si acabara de ver una parte de mí regresar a través de ella. Me puse de pie, mis rodillas rígidas de estar sentada tan tensa. Gracias, Vale, dije suavemente, colocando una mano en su espalda. Puedes sentarte ahora. Ella asintió y lentamente se bajó, sin apartar los ojos de Patricia. Diana dejó escapar una risa nerviosa. Bueno, eso fue, incómodo. Incómodo, repetí, girándome hacia ella. ¿Eso es lo que fue? ¿Incómodo? Ella miró su copa de vino, evitando mi mirada. Sofía, no empieces. ¿Qué no empiece? Mi voz se elevó a pesar de mí misma. Diana, he estado sentada aquí toda la noche mientras me humillan. Mientras papá y mamá me llaman basura. Literalmente. Y tú no has dicho una palabra. Yo no dije eso, interrumpió Diana débilmente. No, no lo hiciste. Te reíste. Su rostro se enrojeció. Mauricio se aclaró la garganta. Tal vez todos deberíamos calmarnos. No, dije firmemente. No voy a calmarme. Y no voy a sentarme aquí y pretender que esto está bien. Me volví hacia Patricia. Dijiste que era simbólico. Que me pusiste junto a la basura porque se tira lo que está roto. Pero dime, mamá, ¿quién exactamente me rompió? Ella se quedó quieta, su tenedor suspendido en el aire. Sofía. No. Quiero saber. Porque vine aquí pensando que tal vez, solo tal vez, había pasado suficiente tiempo. Que tal vez podrías verme como tu hija en lugar de como tu decepción. Pero estaba equivocada. Siempre tan dramática, murmuró Patricia. ¿Dramática? Repetí, incrédula. Me comparaste con basura. Frente a mi hija. Frente a todos. Y yo soy la dramática. La abuela Mela golpeó la mesa con su mano, sorprendiendo a todos. ¡Basta! Su voz, aunque temblorosa, cortó el aire. Patricia, Roberto, ustedes deberían avergonzarse. Mamá, no te metas en esto, dijo Patricia bruscamente. Me meto porque alguien tiene que hacerlo, respondió la abuela. Esta niña, señaló hacia mí, ha pasado por el infierno y ha regresado. Se alejó de un matrimonio que la estaba destruyendo. Está criando a una hermosa niña sola. Está reconstruyendo su vida. ¿Y ustedes, qué hacen? La tratan como si fuera nada. No es nada, dijo papá en voz baja. Solo queremos. ¿Qué? Lo interrumpió la abuela. ¿Quieren que sea quien ustedes quieren que sea? ¿Quieren que se disculpe por no ser perfecta? Ella no les debe nada. Miré a la abuela, con los ojos ardiendo. Gracias, abuela. Ella me dio el más pequeño de los asentimientos. El tipo que dice, finalmente. Patricia se limpió la boca con su servilleta, con movimientos bruscos y enojados. Si así es como te sientes, Sofía, tal vez sea mejor que te vayas. Estaba a punto de hacerlo. Me volví hacia Vale. Ven, cariño. Nos vamos. Ella se bajó de su silla sin dudarlo, tomando mi mano con fuerza. No agarré mi abrigo. No dije adiós.
Simplemente caminé hacia la puerta, firme, llevando más fuerza de la que había traído. Porque esto ya no se trataba de un asiento en la mesa. Se trataba de elegir no sentarse en mesas donde el amor era condicional. Mientras pasábamos junto a la abuela Mela, ella extendió la mano y apretó la mía. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró. «Lo sé», respondí. «Finalmente lo sé». Diana nos llamó cuando llegamos a la puerta. «Sofía, espera». Me detuve pero no me volví. «Llámame cuando estés lista para disculparte», dije en voz baja. «Pero no esperes que vuelva antes de eso». Y luego, Vale y yo salimos a la noche. El aire fresco nos golpeó como una ola. Fresco, quieto, honesto. Sin aire acondicionado artificial. Sin sonrisas fabricadas o elogios superficiales. Solo el tranquilo zumbido de los grillos y el débil aroma de hierba húmeda e hortensias. El tipo de paz que no había sentido en meses. Tal vez años. No me di cuenta de lo fuerte que había estado conteniendo la respiración hasta que la solté. Una exhalación profunda y temblorosa. Mi agarre en la mano de Vale se aflojó, pero ella se aferró más fuerte. «¿Estás bien, mami?», preguntó. Me agaché a su lado en el porche, con las rodillas presionadas contra la madera astillada, los ojos al nivel de los suyos. Su pequeña cara estaba seria, casi preocupada. Pero debajo de eso, vi algo más. Certeza. Esa noche, después de llegar a casa, acosté a Vale. Se durmió al instante, acurrucada alrededor de su unicornio de peluche como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía dormir. Seguía pensando en esa foto. No podía recordar la última vez que la había visto. Tal vez años atrás, guardada en algún cajón olvidado. Ni siquiera sabía que mi papá la había conservado. Solía pensar que estaba orgulloso de mí. Antes del matrimonio, del bebé, de la carrera que no les impresionó. Antes de que comenzara a vivir de maneras que no entendían. ¿Por qué guardar una foto de alguien a quien ridiculizas? Esa pregunta no me dejaba en paz. Me senté en el piso de la cocina, con la espalda contra el refrigerador, mirando el techo. Las luces de la ciudad se filtraban a través de las cortinas baratas, creando sombras danzantes en las paredes. Mi teléfono vibró. Un mensaje. «Diana, lo siento por esta noche. No debió terminar así». Leí el mensaje 3 veces. Esperé sentir algo. Alivio, tal vez. Esperanza. Pero lo único que sentí fue cansancio. No respondí. Porque lo siento no era suficiente. No cuando te quedaste en silencio. No cuando te reíste. No cuando me dejaste ahí, sangrando emocionalmente, mientras todos me despedazaban. Borré el mensaje. A la mañana siguiente, un paquete llegó a mi apartamento. Pequeño, envuelto en papel marrón. El nombre de la abuela Mela garabateado en la etiqueta con su letra temblorosa característica. Lo abrí con cuidado, mis manos temblando ligeramente. Dentro había un marco de fotos de madera tallada a mano. Reconocí el trabajo inmediatamente. El abuelo de mi abuelo solía hacerlos cuando yo era niña. La abuela había guardado algunos después de que él murió. Y dentro del marco, esa foto. La misma del billetera de mi papá. Yo en el hospital, sosteniendo a Vale recién nacida, sonriendo como si acabara de descubrir el significado de la vida. Detrás, doblada por la mitad, había una nota en la letra temblorosa de la abuela. Incluso las cosas rotas pueden tener el mayor valor. Algunas personas no saben cómo verlo, pero yo sí. Sigue reconstruyéndote, mi niña. Con amor, abuela Mela. Me senté ahí en el piso de mi pequeña cocina, lágrimas deslizándose silenciosamente por mis mejillas. No porque estuviera triste. Porque alguien me había visto. Realmente visto. Y no se estremeció. No mi madre. No mi padre. No mi hermana. Mi hija. Y mi abuela. Coloqué el marco en el alféizar de la ventana. Capturaba la luz cada mañana, un recordatorio. No estoy rota. Estaba enterrada. Y ahora estaba desenterrándome. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Mi teléfono permaneció mayormente silencioso. Diana envió otro mensaje que no respondí. Patricia no se molestó en contactarme en absoluto. Papá tampoco. Era como si, al irme de esa mesa, hubiera cruzado una línea invisible que ellos no estaban dispuestos a cruzar de vuelta. Y estaba bien. Porque por primera vez en años, no estaba esperando que me dejaran volver. Vale me preguntó una vez, unas semanas después de la cena. ¿Por qué no les dijiste algo de vuelta, mami? Algo malo, quiero decir. Hice una pausa antes de responder. Ella merecía la verdad, pero también la lección. Porque no quería igualar su crueldad, dije. A veces
Alejarse es más fuerte que gritar. Ella asintió como si entendiera. Pero luego añadió. Bueno, me alegra haber dicho algo. Sonreí. Yo también, mi amor. Ella no lo sabía todavía, pero lo que hizo en esa mesa me dio permiso. Permiso para dejar de pretender. Para dejar de pedir un asiento en una habitación a la que nunca pertenecí. Para construir mi propia mesa con asientos para personas que aman sin condiciones. Como ella. Como la abuela. Comencé a hacer pequeñas cosas para reconectarme conmigo misma. Nada dramático, solo pasos simples y silenciosos. Me compré una silla de verdad para la mesa de la cocina. Una cómoda, con cojín. La puse en el lugar donde solía comer de pie, apurada, siempre moviéndome. Dejé de encogerme cuando la gente preguntaba qué hacía para vivir. Empecé a decir simplemente, soy trabajadora social en un centro de crisis. Ayudo a familias. Sin disculpas. Sin justificaciones. Empecé a decir que no sin explicar por qué. Y con cada una de esas pequeñas elecciones, sentí que piezas de mí misma volvían a encajar en su lugar. Una tarde, Vale estaba dibujando en la mesa de la cocina. Miró hacia arriba, sus ojos marrones brillantes con curiosidad. Mami, ¿crees que el abuelo Roberto realmente te quiere? La pregunta me tomó desprevenida. Me senté a su lado, pensando cuidadosamente en mi respuesta. Creo que me quiere a su manera, dije lentamente. Pero su manera de amar está rota. Y eso no es mi responsabilidad arreglar. Oh, dijo ella, volviendo a su dibujo. Entonces, ¿no volveremos ahí? No por un tiempo. Tal vez nunca. No lo sé todavía. Ella asintió, sin parecer molesta. Solo aceptándolo. Está bien. No me gustaba esa casa de todos modos. Olía raro. Me reí. Una risa real, completa. El tipo que no había sentido en meses. Sí, olía raro. 2 meses después de la cena, recibí un sobre en el correo. Sin remitente, solo mi dirección escrita con la letra familiar pero temblorosa de la abuela Mela. Dentro había una carta. Corta, escrita en su estilo directo habitual. Sofía, tu madre me pidió que te dijera que te extraña. No le dije que lo haría, pero pensé que deberías saberlo. No te estoy diciendo que vuelvas. Solo te digo que ella está empezando a darse cuenta de lo que perdió. Pero esa es su carga que cargar, no la tuya. Sigue brillando, mi niña. Te amo. Abuela Mela. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en mi cajón. Patricia me extrañaba. Interesante. Pero extrañarme no era lo mismo que cambiar. No era lo mismo que pedir perdón. No era lo mismo que reconocer el daño. Y yo ya no estaba en el negocio de conformarme con migajas de afecto de personas que deberían haberme dado un banquete de amor incondicional. Tal vez algún día mi madre encontraría las palabras. Tal vez algún día mi padre sacaría esa foto de su billetera y realmente la miraría. Pero hasta entonces, yo tenía mi propia vida que construir. Mi propia hija que criar. Mi propia paz que proteger. Y por primera vez en años, eso se sentía como más que suficiente. Se sentía como libertad. A veces la sanación no llega con fuegos artificiales. Llega en silencio, como la forma en que la luz del sol se filtra a través de una cortina agrietada por la mañana. Suave, inesperada, constante. Así se sintieron los días después de aquella cena. No hubo una gran confrontación. Ninguna disculpa. Ninguna escena dramática donde alguien rogara por perdón. Mi teléfono permaneció mayormente silencioso. Mi familia no dijo nada. Y por primera vez, estaba bien con eso. Porque ya no los estaba esperando. Solía pensar que necesitaba un cierre. Que si tan solo decía lo correcto, me probaba de la manera correcta, ganaba suficiente éxito o estabilidad, finalmente me dejarían volver. Pero lo que me di cuenta fue que no había puerta a la que volver cuando la casa nunca fue segura para empezar. Lo que necesitaba no era su aceptación. Era la mía propia. Ese marco de fotos de la abuela se quedó en el alféizar de la ventana, justo encima de mi fregadero. Lo veía cuando lavaba los platos o preparaba el almuerzo de Vale. Y cada vez me recordaba quién solía ser y quién me estaba convirtiendo. Seguía pensando en la versión de mí en esa foto. Cansada, cruda, pero iluminada con un tipo de alegría que no había visto en mí misma durante años. Esa chica no se preocupaba por lo que nadie pensara de ella. Solo estaba en el momento, sosteniendo a su hija, sintiendo que había sobrevivido algo. Y lo había hecho. Comencé a hacer pequeñas cosas para reconectar con ella. No grandes gestos dramáticos, solo pasos simples y silenciosos. Me inscribí en una clase de cerámica los sábados.
Algo que había querido hacer desde hace años, pero siempre pensé que era demasiado frívolo, demasiado innecesario. Cambié mi número de teléfono. Uno nuevo, fresco, sin el peso de mensajes viejos y expectativas rotas. Empecé a llevar a Vale al parque los domingos, el mismo día que solían ser las cenas familiares. Creamos nuestra propia tradición. Palomitas, columpios, y conversaciones sobre todo y nada. Y con cada una de esas pequeñas elecciones, sentí que piezas de mí misma volvían a su lugar. Vale me preguntó una vez, unos meses después de la cena. ¿Crees que alguna vez volveremos a verlos? Hice una pausa, pensando en mi respuesta cuidadosamente. Tal vez. Cuando estén listos para vernos realmente. No la versión de nosotras que quieren que seamos, sino quienes realmente somos. ¿Y si nunca están listos? Entonces construiremos nuestra propia familia. Con personas que nos elijan todos los días. Ella sonrió. Como la abuela Mela. Exactamente como la abuela Mela. 6 meses después de aquella noche, algo inesperado sucedió. Estaba en el supermercado con Vale cuando vi a Diana en el pasillo de cereales. Nuestros ojos se encontraron. Ella se congeló, con una caja de granola a medio camino hacia su carrito. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Luego ella se acercó lentamente. Sofía, dijo, su voz más suave de lo que la había escuchado en años. Hola. Hola. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. ¿Cómo has estado? Preguntó. Bien. Muy bien, en realidad. Y era cierto. Lo decía en serio. Diana miró a Vale, luego de vuelta a mí. Yo. He estado pensando mucho en esa noche. En la cena. Ah. Debí haber dicho algo. Debí haberte defendido. Lo siento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. 6 meses atrás, esas palabras habrían significado todo para mí. Habría llorado, la habría abrazado, habría dicho que todo estaba bien. Pero ahora, simplemente asentí. Gracias por decirlo. Ella esperaba más. Podía verlo en sus ojos. Esperaba que dijera que estaba perdonada, que podíamos volver a como eran las cosas. Pero las cosas nunca serían como eran. Y eso estaba bien. Diana, aprecio la disculpa. De verdad. Pero necesito que entiendas algo. No puedo volver a ponerme en situaciones donde tengo que rogar por respeto. Donde tengo que demostrar mi valor. Ya no vivo así. Ella asintió lentamente. Lo entiendo. ¿Crees que, algún día podamos? Tal vez. Cuando sepa que es seguro. Que no volveré a salir sintiendo que soy menos de lo que soy. Está bien, dijo en voz baja. Es justo. Nos despedimos con un abrazo breve, incómodo. No arregló todo. No borró el dolor. Pero fue un comienzo. Pequeño, tentativo, pero honesto. Mientras Vale y yo salíamos del supermercado, ella tomó mi mano. Estoy orgullosa de ti, mami. Me detuve, mirándola. ¿Por qué dices eso, cariño? Porque no dejaste que te hiciera sentir mal. Porque te mantuviste firme. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Aprendí de la mejor, dije, apretando su mano. Esa noche, mientras acostaba a Vale, me senté en el borde de su cama. ¿Sabes qué? Dije. Creo que deberíamos conseguir una mesa nueva. Una grande. Con sillas que combinen. Y podemos invitar a quien queramos. La abuela Mela, tus amigos, las personas que nos hacen sentir bien. Los ojos de Vale se iluminaron. ¿Podemos poner velas en el centro? ¿Como en las películas? Podemos poner lo que queramos. Es nuestra mesa. Nuestra mesa, repitió, sonriendo. Y en ese momento, me di cuenta de algo. No había estado construyendo una nueva vida. Había estado descubriendo la que siempre debió ser mía. No todos tienen ese momento. Esa línea en la arena. Esa persona que se levanta por ti antes de que recuerdes cómo levantarte por ti misma. Pero si alguna vez te han hecho sentir pequeña, como si fueras el problema, la decepción, la rota, quiero que escuches esto. No eres basura. No eres desechable. No eres la versión de ti misma con la que otros se sienten más cómodos. Tienes permitido ocupar espacio. Hablar. Cambiar. Alejarte. Y si nadie se ha levantado por ti, entonces que esta historia sea tu comienzo. Porque tal vez nunca estuviste rota. Tal vez solo estabas enterrada bajo las definiciones de otras personas de quien se supone que debes ser. Y ahora tienes permiso para desenterrarte. Para construir tu propia mesa. Para elegir el asiento donde te sientas poderosa. Porque mereces amor que no venga con condiciones. Mereces respeto que no tengas que rogar. Mereces una familia que te elija,
todos los días, sin importar qué. Y si la familia en la que naciste no puede darte eso, entonces crea la tuya propia. Con personas que vean tu valor. Que celebren tu fuerza. Que nunca, jamás, te hagan sentir como si fueras menos que extraordinaria. Porque lo eres. Siempre lo has sido. Solo estaba sentada en la mesa equivocada.